Buenos días, me presento, soy Miguel Pedrera y muchos me conocéis porque junto con mi compañero Daniel Blanco nos dedicamos a hacer el trabajo de consultoría y formación para las tiendas. Cómo se comportan los clientes, cómo dar el mejor impacto posible, cómo trabajar con los equipos. Sin embargo, esta vez me coloco delante de vosotros como respuesta a una iniciativa que habéis pedido algunos de los socios. Y es que, bueno, conociendo nuestro trabajo nos habéis demandado, nos habéis pedido que intentemos trabajar herramientas, reflexiones, para saber pues, cómo afrontar las circunstancias que nos están tocando en estos momentos. Y en concreto en esta primera píldora me gustaría trabajar con vosotros y que reflexionemos sobre cómo funciona el cambio, cómo trabaja nuestro cerebro con el cambio y cómo esto nos lleva a estresarnos o no. Para ello pues, me gustaría empezar contándoos una historia. Los que trabajáis en formación, lo habéis trabajado conmigo en formación, sabéis que me gustan mucho las historias, las metáforas, los refranes de nuestros abuelos, mucha consultoría y luego muchas respuestas están ahí en esa sabiduría popular. Y la historia que quería comentaros se llama Bueno o malo ya se verá. Es una historia en la que un granjero que tiene un hijo les toca un caballo y el hijo se siente tremendamente afortunado y va corriendo a su padre y le dice que qué bien, que todo es maravilloso, que todo es perfecto, que qué suerte han tenido. Y la respuesta del padre le deja desconcertado, no termina de entenderla porque el padre le dice, bueno, ya veremos, bueno o malo ya se verá. El hijo no entiende el planteamiento del padre porque a él le parece tremendamente bueno lo que ha ocurrido. El caso es que pasa el tiempo y un día paseando con ese caballo, pues se cae del caballo y se parte una pierna. Y vuelve nuevamente a su padre, le dice que se siente tremendamente triste, que se siente tremendamente injusto, ¿no?, ante lo que le ha ocurrido, que cosa más negativa, más mala les ha pasado. Y la respuesta del padre vuelve a dejarle sorprendido, porque ante lo que él ve como algo tremendamente negativo, el padre le vuelve a contestar lo mismo, bueno, ya veremos, bueno o malo ya se verá. Va pasando el tiempo y bueno, pues estalla la guerra en la zona en la que está esta gente, en la que viven, y bueno, pues viene el ejército buscando soldados y como tiene la pierna rota, pues no puede irse a la guerra. Y ya empieza a entender la respuesta que seguro ya preveía que le iba a dar su padre, y es que bueno o malo ya se verá. Mirad, en esta historia lo que nos cuenta es que las circunstancias son ajenas a nosotros y muchas de ellas no las podemos elegir. Y evidentemente la que nos toca en estos momentos pues no la podemos cambiar. Lo que sí que podemos hacer es ver qué hacemos con esas circunstancias y cómo trabajamos con ellas. Y sobre eso quiero hablaros hoy. Me gustaría que trabajáramos herramientas para ver cómo nuestro cerebro afronta de la mejor manera posible esos cambios y cómo dotarnos de herramientas para hacerlo de la forma más práctica, más útil y cuidar nuestra salud, porque el cambio y el estrés van de la mano y si no sabemos gestionar una parte podemos tener problemas con el estrés. Y para entender cómo funciona nuestro cerebro ante los cambios tenemos que saber que comete un error en el 90% de los casos. Cuando nos toca afrontar un cambio de forma automática lo que hacemos es resistirnos. Pelear, quejarnos, sobre todo quejarnos. Luego hablaremos más en profundidad de la queja en vacío, de su utilidad o no, y si nos conviene o no nos conviene. Pero inicialmente nos quejamos y nos resistimos. De hecho, me gustaría contaros mi propia experiencia de cómo empecé yo a pasar todo esto del coronavirus y cómo fue mi primer impacto y cómo caí en ese error. Nos dedicamos a ello, pero bueno, en casa del herrero, cuchillo de palo. Volvía de Barcelona, mi compañero Daniel, como os comentaba, se quedó allí. Y cuando yo volvía en el AVE, esas 2 horas y media, yo fui consciente, caí en la cuenta de que íbamos a pararnos, de que no íbamos a trabajar, de que la economía se iba a complicar, de que nuestra salud se iba a poner en grave riesgo. Y bueno, pues en ese momento nos llamamos y Daniel y yo estuvimos hablando sobre el tema y caímos en ese error. Empezamos a quejarnos, empezamos a resistirnos, empezamos a violentarnos y bueno, pues hubo un momento en el que nos sentíamos francamente incómodos y la conversación se metía en ese círculo vicioso que nos lleva al estrés, nos lleva a la tensión y que, por cierto, no tiene nada de eficaz. No estábamos cambiando nada, no estábamos cambiando las circunstancias. Si es caballo, si es pierna rota o si es guerra, como os decía en la historia, es algo que no íbamos a cambiar por muchas vueltas que le diéramos. Y el camino que tomamos es el del 90% de las veces que el cerebro comete el error de quedarse en esa resistencia frente a las circunstancias que nos ocurren. Como os comentaba, colgamos el teléfono y bueno, pues ahí sí, haciendo honor a nuestro trabajo, paré y me di cuenta de que tenía que empezar a pensar en lo que sí que podía hacer, en lo que sí que podía construir y en lo que con las nuevas circunstancias que no iba a poder cambiar, sí podía desarrollar y podía llevar para adelante. Y en ese punto se cambió un poco la percepción de las sensaciones que yo tenía y empecé a ver pues
qué cosas, dentro del margen que me quedaba en las circunstancias nuevas, sí podía hacer. Y empecé a pensar que durante mucho tiempo habíamos estado intentando tener mucha más presencia en las redes sociales, que mucho de nuestro trabajo está muy valorado por nuestros clientes, pero no tenemos vídeos para que los puedan ver otros. Y bueno, pues decidí de una forma práctica, en este sentido, dejar de pensar en la resistencia, en la molestia, en lo que no podía hacer, y empezar a colocar mi cabeza en lo que sí podía desarrollar y en cómo podía funcionar con las circunstancias que os comentaba antes que tenía delante. Y bueno, no es que volviera a Madrid feliz y contento, pero sí que es cierto que empecé a sentirme útil, empecé a pensar ideas más creativas, empecé a buscar soluciones dentro de las posibilidades que tenía y empecé a sentirme más cómodo. Y bueno, llegó un punto en el que empecé a estructurar un plan y a partir de ese momento la situación, que empezó siendo estresante, como mínimo se volvió menos tensa para que mi cabeza procesara toda esa información. Y esa es la primera reflexión que quiero hacer con vosotros. Mirad, hay un concepto en comunicación, en psicología, que se llama queja en vacío. Y todos tendemos a la queja, todos tendemos ante un problema, a lo que os decía, esa conversación que yo tuve con mi compañero Daniel. Os voy a poner un ejemplo, en este caso ajeno a mí, siempre que se cuenta de otros parece más didáctico y somos más objetivos para contarlo que cuando hablamos de nosotros mismos. Y es un caso de mi mujer. Mi mujer tiene una jefa que, bueno, con la que siempre discuten y tienen muy mala relación y las cosas no funcionan. Y mi mujer constantemente cuando llega a casa pues saca ese tema. Y mi mujer lo hace porque piensa que se desahoga. Es algo que todos podemos pensar. Bueno, Miguel, nos dices que no nos quedemos en el enredo de la queja, de la tensión, de la discusión, de la resistencia, pero yo es que me siento a gusto cuando lo hago. No es cierto. Mirad, yo se lo explicaba a mi mujer, le decía que yo no la veía que empezara contándome a diario, por cierto, porque cuando empezamos ya es un no parar, los problemas con su jefa. No empezaba más cómoda y según iba contándomelo se sentía mejor, no. Mi mujer empezaba tensa y cuando iba pasando el tiempo cada vez estaba más tensa. Nadie empieza contando una situación de dificultad que no puede cambiar y según va contándolo se va sintiendo más relajado. Al contrario, nos sentimos incómodos y nos sentimos con más tensión. De hecho, yo en las formaciones, cuando trabajo este tema con la gente, siempre les digo que cojan un bolígrafo que tengan a mano y que se pinchen en una pierna. Evidentemente nadie se pincha en la pierna. Y no se pinchan en la pierna porque saben lo que va a ocurrir, saben que en cuanto se metan el bolígrafo en la pierna, en cuanto se pinchen con ella, como si fuera un cuchillo, va a haber sangre, les va a doler. Mirad, la queja en vacío es algo que se acumula, que nos produce tensión y es una de las circunstancias que más estresantes nos resultan. Y eso es un poco lo que yo le decía a mi mujer. Llegas a casa y deberíamos charlar, estar a gusto, disfrutar, relajarnos, no repetir insistentemente como si fuera ese cuchillo y estuviéramos clavando de una forma constante lo que no podemos hacer, la tensión que tenemos delante, la mala suerte que hemos tenido. Entonces, os voy a pedir que inicialmente veáis si efectivamente estáis cayendo en esas circunstancias y que trabajéis en la línea de dejar de dar esfuerzo y tiempo a esa iniciativa, a esa forma de trabajar. Y cuidado, que no hace falta que lo hagamos con otra persona. Sí que es cierto que ahora que todos estamos pasando por este problema al mismo tiempo, es muy fácil que retroalimentemos esas conversaciones y cuando nos ponemos a hablar con otra persona caigamos en esa resistencia, en esa situación poco constructiva que no nos lleva a una situación práctica. Pero muchas veces lo hacemos solos, se llama diálogos internos, y lo que hacemos es que inconscientemente, sin darnos cuenta, durante muchas veces, en muchas ocasiones, lo que hacemos es poner a nuestro cerebro a pensar en eso, en la resistencia, en la mala suerte que estamos teniendo, en las dificultades tan grandes que estamos afrontando, en que esto no debería haber ocurrido. Procesos, como digo, que hacen que castiguemos nuestra tensión, que aumentemos nuestra tensión y no nos llevan a una situación ni creativa, ni productiva, ni útil. Y recordad que el cerebro no tiene sentido del humor. No es lo mismo decirnos y decirle a los demás que esto es un desastre, que es la ruina, que no vamos a poder superarlo, que decirnos a nosotros mismos y decirle a los otros que ya veremos cómo, que empujando saldremos, que encontraremos soluciones. Sugestionarse a uno mismo es muy fácil y os pido que lo hagáis, pero en la dirección adecuada. Bueno, y ahora llevemos todo esto a la realidad, al día a día. Mañana es lunes y sí que me gustaría que esta reflexión que he hecho con vosotros acabe teniendo consecuencias prácticas. Entonces, si observáis donde os ha llegado en el correo, donde os ha llegado el link de este vídeo,
hemos preparado un archivo con una serie de herramientas muy sencillas, muy concretas, que os van a ayudar a trabajar en dos direcciones. Por un lado, a detectar todas esas conversaciones con uno mismo y con los demás que no son prácticas, a todas esas actitudes de resistencia inmovilista e inútil que hacen que acabamos teniendo estrés, incomodándonos y no consiguiendo ningún resultado práctico. Y por otro lado, herramientas para construir ese plan, para que dentro de las posibilidades que tenemos, siendo realistas, encontremos una forma útil de trabajar con nuestro tiempo, de hacer que nuestro cerebro se sienta más cómodo, de trabajar de una forma mucho más creativa, para que podamos construir soluciones dentro, como digo, de las opciones que disponemos. Espero haberos interesado con el tema y haberos transmitido cuánto de resultado, de beneficio y de ese trabajo al que os invito, que descarguéis, como decía, ese archivo, que cojáis esas herramientas y que construyáis con ellas en esas dos direcciones que os comentaba. Que como siempre ha sido un placer, que seguiremos viéndonos, aunque sea a través de este medio, en las siguientes píldoras que estamos preparando, y que os aseguro que apretando entre todos saldremos adelante. Un fuerte abrazo y ánimo.